Y gracias por venir a esta charla. Espero que el sonido funcione bien. ¿Funciona? Sí. El título de la charla es un poco pretencioso. Tengo que decir que aparte de haber trabajado en varias instituciones, en el centro en el que trabajo actualmente, el Centro Nacional de Supercomputación en España, que es más conocido como Barcelona Supercomputing Center, es un centro en el que existe una filosofía multidisciplinar muy fuerte, como podréis ver a continuación. Y eso también nos ofrece, por lo menos a mí en particular, es uno de los aspectos que lo hace quizá lo más atractivo, una posibilidad enorme de aprender cosas nuevas. Y para mí ha sido, en los 2 años que llevo trabajando allí, un gran placer el poder aprender un montón de cosas que no conocía, sobre computación y sobre tratamiento de datos, y sobre todo darme cuenta de todo lo que tengo por aprender en este tema en los próximos 20 años hasta que me jubile. Bueno, 20 o 25, depende, porque la edad de jubilación se va retrasando, parece que uno va corriendo detrás y es un moving target, por lo menos en Europa. El centro, tengo que apuntar allí, a ver. Allí. Perfecto. Bueno, me he ido demasiado lejos. El centro, que aparecerá como BSC en las transparencias, las transparencias son todas en inglés. La única que aparecía en español era la primera, espero que me disculpo por ello. El centro fue creado en el año 2005 y en este momento cuenta con 470 empleados. Es un centro que se creó fundamentalmente para la investigación, pero con una componente de transferencia tecnológica muy fuerte. En realidad es el Centro Nacional de Supercomputación, que ofrece no solo supercomputación, sino apoyo también para que los investigadores españoles y europeos puedan acceder a máquinas de primera clase en España, y está financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad del Estado español y por un departamento de la Generalitat de Cataluña, que es el gobierno de la región. Y además está enclavado en el campus de la Universidad Politécnica de Cataluña, que es el tercer patrón del Centro de Supercomputación. La estructura del Centro de Supercomputación es en 5 departamentos técnico-científicos, un departamento muy grande de ciencias de la computación, con aproximadamente unas 200 personas, que trabajan en un montón de problemas diferentes que cubren desde el hardware al software, y que trabajan no solo en proyectos de investigación, sino también públicos, sino también con varias compañías muy conocidas. Hay un departamento de aplicación de las ciencias de la computación a la ingeniería, un departamento de ciencias de la vida que se dedica sobre todo a la modelización de las secuencias de genomas de distintas especies, un departamento de operaciones que es el que se encarga de ofrecer soporte a todos los investigadores que hay en el centro, y además mantiene la máquina que alojamos en el centro, que se llama Mare Nostrum 3. Es una máquina de 1,1 petaflop y tiene aproximadamente unos 50.000 cores. Esta máquina se sustituirá el año que viene por una máquina que esperamos que tenga una capacidad de en torno a 8 petaflops y varios centenares de miles de cores. Con lo cual el entorno, el hardware con el que contamos y que tenemos que aprovechar es una máquina bastante grande y que por supuesto tenemos que justificar su existencia. No solo nosotros, sino todo el ecosistema investigador que utiliza supercomputación en España y en Europa. Y existen distintos programas en España que facilitan esa tarea. En particular, una de ellas es la Red Española de Supercomputación, que ofrece horas de supercomputación gratuitas a investigadores españoles en cualquier ámbito y en cualquier universidad o centro de investigación. Y nuestro departamento es el Departamento de Ciencias de la Tierra, que aparece aquí abajo, y que
presento en esta transparencia. Este departamento tiene como objetivo fundamental la modelización y la predicción en problemas medioambientales, y en particular nos centramos en problemas asociados con la calidad del aire o con la variabilidad del clima. Estamos organizados en 4 grupos y utilizaré esta organización para explicar cuál es el uso que en nuestro caso particular hacemos, tanto de la computación de altas prestaciones como del análisis y el procesamiento de datos. Estos 4 grupos son un grupo de servicios, que para nosotros es fundamental y es nuestra ventana al exterior. Es un grupo que se dedica a traducir lo que nosotros hacemos en los otros grupos, en el grupo de clima, en el grupo de calidad del aire o el grupo de computación, y es capaz o trabaja en desarrollar herramientas que permitan a la sociedad y a la industria entender cuál es la utilidad de lo que hacemos. Digo que es fundamental porque, en particular en este momento en Europa, la Comisión Europea, que es el gran financiador, al menos en España, de la investigación, se prioriza en los proyectos, y en proyectos incluyo multitud de instrumentos diferentes que existen ofrecidos y gestionados por la Comisión, prioriza aquellos proyectos que son capaces de demostrar que existe una aplicabilidad de la investigación que se hace. No dejan de financiar la investigación básica, pero están priorizando la investigación que tiene una salida a mercado siendo tanto la industria privada como el servicio público. Hay un grupo de predicción del clima que utiliza un modelo global de clima y que se dedica sobre todo a problemas de predicción desestacional a decadal. Un grupo de modelización de la composición atmosférica orientado sobre todo a problemas de calidad del aire tanto urbano como continental, y un grupo de apoyo, un grupo de aproximadamente 17 ingenieros que dan apoyo a los otros grupos y además desarrollan su propia investigación en sobre todo problemas relacionados con la eficiencia de los códigos que utilizamos, sobre todo los modelos meteorológicos o de calidad del aire. Antes de entrar más en detalle en el tipo de problemas con los que nos enfrentamos, me gustaría utilizar una transparencia un poco más conceptual sobre el entorno en el que nos movemos. En esta transparencia podéis ver en esta caja una representación de lo que sería un modelo que realiza simulaciones, distintos experimentos. Podemos considerar que esos experimentos se realizan utilizando la aproximación de predicción por conjuntos, Ensemble Forecasting. Estos modelos necesitan un input, realizan un output que tiene que ser diseminado y tiene que ser analizado. Existen problemas asociados para visualizar el resultado de esas simulaciones, y todo esto se engloba dentro de un workflow que es bastante lineal. El workflow empieza con el input, acaba con el output y tiene unas cuantas simulaciones por aquí. Y todo ello se ejecuta dentro de un entorno en el que tenemos gestores de tareas, problemas asociados al archivado de las simulaciones y problemas asociados al hardware que utilizamos para hacer esas simulaciones. Este tipo de ilustración corresponde al entorno tradicional en el que se desarrolla y se ha venido desarrollando la modelización y el análisis de datos en nuestra comunidad. Recientemente las cosas han empezado a cambiar y nos encontramos con problemas un poco más complejos. Existen problemas, por ejemplo, asociados a la generación de condiciones iniciales en las simulaciones que nosotros realizamos y que realizan muchos otros grupos alrededor del mundo. Este problema de análisis tiene que ver, por ejemplo, con el preprocesado de las observaciones antes de realizar la asimilación de datos. Existen problemas también asociados al volumen del output que generan nuestras simulaciones. Nos encontramos con que muchas veces el análisis de las simulaciones lleva más tiempo que la simulación en sí misma, lo cual empieza a ser ridículo cuando aumentamos la resolución de los modelos que utilizamos.
Existen otras herramientas de análisis que comenzamos a utilizar, en las que cuando realizamos experimentos con conjuntos que sobrepasan la 50 o la centena de simulaciones que se realizan de manera simultánea, probablemente no queremos realizar esas simulaciones hasta el final, no queremos gastar todo el recurso computacional que tenemos utilizando 100 miembros, porque queremos explorar todo el espacio que da lugar a la incertidumbre del resultado del problema que analizamos. Con lo cual nos interesa realizar un análisis de las simulaciones mientras están corriendo para descartar aquellas que son menos interesantes, aquellas que aportan menos información en el conjunto de simulaciones que estamos realizando. Este tipo de problemas requieren algoritmos nuevos y requieren requieren abordar la manera en la que realizamos los experimentos ligeramente diferente. La situación es incluso más compleja si tenemos en cuenta que las observaciones que se utilizaban como input en el pasado, observaciones no sé, estaciones de control de la calidad del aire, que son in situ, están en medio de un parque, o la estación meteorológica que hay en el aeropuerto, se complementan cada vez más con nuevos sensores que están emitiendo en continuo y que además tienen una calidad muy inferior a los sensores que se utilizan como control de manera rutinaria. Estos sensores, sin embargo, tienen información útil porque son muy numerosos y además pueden proporcionar información de muy alta frecuencia. Sin embargo, toda esta información no es útil, no necesitamos almacenar toda esa información y es probable que antes de que almacenemos esa información queramos hacer un filtrado. De nuevo tenemos un problema de análisis. Ese problema de análisis es todavía más importante cuando lo que nos interesa es la simulación en tiempo real, simular lo que está ocurriendo en ese momento, el problema de la predicción. Y además nos encontramos con situaciones en las que el problema de la visualización se vuelve tan complejo que necesitamos realizar un filtrado, necesitamos realizar un análisis antes de poder mostrar al investigador o al público aquello en lo que estamos trabajando. Con lo cual ya no es el problema tradicional de una simulación, un modelo que ejecutamos en una máquina, se complejifica enormemente y requiere que este workflow tradicional que teníamos aquí no sea ya lineal, sino que tenga en cuenta muchas otras componentes que conllevan no solo la simulación de las ecuaciones de Navier-Stokes, por ejemplo, sino también un procesado de datos mientras esas simulaciones se están realizando. Con esa perspectiva ilustraré algunos de los problemas en los que nosotros trabajamos e iré pasando por cada uno de los grupos que componen el departamento. El grupo de composición atmosférica se dedica sobre todo a problemas relacionados con la calidad del aire, en particular con la predicción de la calidad del aire con escalas temporales ligeramente cortas, hasta 48 horas. 48-72 horas, depende del problema. En particular desarrollamos un sistema que se conoce como Calliope, su nombre, y es un sistema de predicción de calidad del aire a 72 horas que se ejecuta para toda la ventana europea. Y en particular hay una ventana de mayor resolución sobre la península ibérica y las Islas Canarias, el territorio del Estado español. Este sistema, que comenzó a ser operativo, y por operativo quiero decir que todos los días ha producido una predicción desde el año 2011 cuando comenzó, se ha validado y ha seguido mejorándose desde entonces y sus resultados están disponibles online, no solo en forma gráfica, sino también en forma numérica en el portal del BSC. Este sistema se ha convertido en un sistema bastante popular y nos motivó para hacer una aplicación móvil que, en particular en su versión europea, recibió un premio de la Comisión Europea como la aplicación más open access para este tipo de problemas que se había realizado en el continente. Este sistema, además, es bastante popular dentro de los canales de diseminación de la predicción
en España y se utiliza de manera regular en las distintas cadenas de televisión del país, sobre todo cuando existen picos de contaminación, sobre todo en las ciudades, en Madrid y Barcelona, en invierno asociado a problemas relacionados con partículas u óxidos de nitrógeno, y en verano con problemas asociados a los picos de ozono. Con lo cual obtenemos una visibilidad enorme gracias a un esfuerzo que hemos realizado para no solo realizar experimentos con un sistema de modelización de la composición atmosférica, sino al desarrollar un sistema de predicción operativa nos ha abierto unos nuevos canales para poder acceder a la sociedad. De nuevo, tiene que ver con la idea inicial que mencioné, en la que una gran parte de nuestra investigación está motivada por las necesidades de los usuarios y cada vez más nos movemos en ese sentido. Identificamos un usuario, identificamos una necesidad e intentamos abordar desde el punto de vista científico y técnico cómo solucionar esa necesidad. Y el desarrollo del sistema de predicción de calidad del aire Calliope en España ha sido una de esas respuestas. Como respuesta también a una colaboración que comenzó hace algún tiempo, hace más de 2 años, con la SEDEMA aquí en el Distrito Federal, y teniendo en cuenta la complejidad de la meteorología en esta zona donde vivís, y también que las emisiones en una ciudad como el área metropolitana de México son particularmente altas. Solo en la ciudad hay 86.000 millones de kilómetros vehículo recorridos, cosa que en Europa es prácticamente impensable en una sola área metropolitana. Decidimos trabajar con la SEDEMA conjuntamente en un desarrollo de un sistema similar a Calliope, pero adaptado a México, de manera que sea un sistema operativo, operado por una institución mexicana. Este sistema se valida con la red de monitorización de la calidad del aire de la SEDEMA, está ahora mismo disponible en modo prototipo y esperamos que de aquí a final de año podamos transferir todo el conocimiento y el sistema a la SEDEMA para que lo pueda operar no solo para realizar predicciones de la calidad del aire para vuestra zona, sino también como un complemento para la información pública sobre la calidad del aire y el impacto, una evaluación del impacto de las medidas que se puedan tomar, las medidas potenciales de reducción de las emisiones de especies contaminantes. El esfuerzo que realizamos no se detiene simplemente en el desarrollo de un sistema como Calliope, sino que en una asociación con NCEP, el Servicio Meteorológico de Estados Unidos, y basándonos en el sistema, en el modelo meteorológico regional que se utiliza de manera operativa por parte de NCEP, hemos desarrollado un módulo de química atmosférica acoplado de manera online a este modelo. Ese módulo de química atmosférica resuelve las ecuaciones de la fase gaseosa, pero también de los aerosoles, tanto naturales como antropogénicos. Y tiene la ventaja de que el mismo modelo, con la misma química online acoplada, nos permite realizar simulaciones a escala global y a escala urbana, lo cual es una herramienta realmente potente y realmente poderosa para poder hacer no solo experimentación, sino también predicciones con una mayor fiabilidad y sobre todo con una mejor resolución de las interacciones entre la meteorología y la química atmosférica. Sin embargo, los modelos mesoescalares que se utilizan como motor meteorológico en los problemas de calidad del aire tienen una limitación y esa limitación no les permite ir a resoluciones inferiores a 1 kilómetro o incluso 500 metros, ya es probablemente ir demasiado lejos. Esta gráfica de aquí corresponde al mapa de la ciudad de Barcelona. Este es el mar Mediterráneo, aquí tenemos el puerto y aquí tenemos las colinas. Es un mapa que muestra la concentración del dióxido de nitrógeno en la ciudad un día determinado.
El sistema que tenemos actualmente para la predicción de la calidad del aire tiene una resolución de 1 kilómetro. Simplificando, eso querría decir que en una rejilla de 1 kilómetro del modelo que utilizamos actualmente y que correspondería a esta zona que está dentro del cuadro blanco, tenemos una complejidad mucho mayor. Sabemos que a nivel de calle la situación es mucho más compleja de lo que un modelo de calidad del aire tradicional nos puede decir. Tenemos grandes avenidas con mucho tráfico, tenemos pequeñas calles en las que prácticamente no hay tráfico o son peatonales, tenemos parques, tenemos una gran complejidad que induce grandes gradientes importantes de la densidad de estas especies. El aspecto en el que estamos trabajando es, en colaboración con otro departamento del BSC, en el desarrollo de un CFD, un Computational Fluid Dynamics, un modelo que resuelve las ecuaciones de manera que podemos trabajar a escalas de hasta 10 metros en ciudades como Barcelona, y en el que acoplaremos la misma química atmosférica que hemos desarrollado en colaboración con ENSEP para realizar predicciones de calidad del aire a nivel urbano. El reto, de nuevo, ya no es solo un problema de modelización, sino es mucho más complejo. Cuando queremos trabajar a escalas tan reducidas de espacio, nos encontramos con problemas como cómo validamos las simulaciones, cómo validamos esas predicciones, porque no tenemos observaciones a nivel de un extremo y otro extremo de la calle. No existen, la red de medición de calidad del aire no tiene esa densidad. Tampoco tenemos información sobre cuáles son las emisiones en tiempo real, porque las necesitamos para hacer una predicción en las calles, porque evidentemente no podemos tratar las emisiones en esta avenida de la misma manera que las trataríamos en esta calle que está aquí. Nos encontramos de pronto con un problema que implica el tratamiento de datos a gran escala, y en particular nos hemos centrado, para comenzar, en cómo diseñar un modelo de emisiones que se pueda adaptar a este tipo de escalas espaciales. El aspecto en el que estamos trabajando es en la captación de datos, el streaming. Básicamente, cómo conseguir datos en tiempo real que midan variables que aunque no sean las variables que necesitamos en el modelo de emisiones, podamos utilizar como proxies. Existen soluciones que consisten en colocar encima de los sistemas de transporte público sensores que son caros y evidentemente no podemos instalar demasiados. Podemos utilizar sistemas que se basan en el informe de manera voluntaria del tráfico por parte de los ciudadanos. Otro aspecto en el que estamos trabajando es utilizar la información de los taxis. Los taxis reportan su posición y conocemos evidentemente el tipo de vehículo con una frecuencia de aproximadamente cada segundo. Toda esa información está disponible, lo mismo que la información relativa a los barcos que se encuentran en el puerto. Un 20% de las emisiones en la ciudad de Barcelona proceden del puerto, no son emisiones relacionadas con el tráfico en la ciudad. Todo ese tipo de información la necesitamos captar en tiempo real. Hemos comenzado recientemente un proyecto con la compañía Cisco para empezar a trabajar en cómo reducir la información que vamos a obtener de todos esos canales de información. Para que os hagáis una idea, si tenemos 10.000 vehículos reportando, y en una ciudad hay muchísimos más que 10.000 vehículos, y esos 10.000 vehículos reportan con una frecuencia de 10 hercios, o sea, 10 veces por segundo, y solamente informan sobre 10 variables, sobre el estado en el que se encuentran, nos encontraremos que esa flota de vehículos nos aportarán 30 megabytes de datos por día. Estos serían las 10 variables. Si lo multiplicamos por los 10.000 vehículos, obtendremos un resultado de 300 gigabytes por día solamente con este tipo de sensores. El problema con el que nos encontramos no es solo dónde almacenamos esta información, que sería un problema cuando empezamos a multiplicar por 365 días del año, sino en no saturar
los canales de comunicación que existen en la ciudad, porque vamos a utilizar canales de comunicación gratuitos, no queremos pagar por utilizar la red. Este es precisamente el tipo de problema con el que trabajamos en Cisco, y una de las herramientas en las que estamos trabajando es en la instalación de sensores distribuidos por alrededor de la ciudad que hagan un preproceso de toda esta información antes de mandarla directamente al BSC para su uso. Y todo esto tiene que ser lo más rápido posible para poder utilizar esa información en tiempo real en un sistema de predicción de la calidad del aire. Teniendo en cuenta además de que hay muchísimos más sensores posibles, teléfonos móviles, por ejemplo, y que necesitamos resolver el problema de la computación antes de la transmisión. Esos cajas, esos sistemas de transmisión que pretendemos instalar en toda la ciudad deben ser capaces no solo de recibir la información, sino de tener un pequeño procesador también que sea capaz de condensarla. Otro aspecto relacionado con la calidad del aire en el que trabajamos en el departamento es en la predicción de tormentas y polvo. En el departamento, en colaboración con el Servicio Meteorológico del Estado, alojamos 2 centros regionales de predicción de polvo para África del Norte, Europa y Oriente Medio. Son zonas en las que las tormentas de polvo y las tormentas de arena son particularmente severas y tienen un impacto muy importante en la calidad del aire, sobre todo en África subsahariana, en el que tiene un impacto muy fuerte en la población que es sensible a los problemas respiratorios. Las predicciones que realizamos en en estos 2 centros regionales, uno de los centros regionales recoge las predicciones que se realizan alrededor del mundo y las distribuye con un formato unificado y tanto en forma gráfica como en formato numérico, mientras que el otro centro regional, el Barcelona Task Focus Center, lo que hace es realizar predicciones específicas para una serie de usuarios identificados: aviación, salud, sobre todo en África subsahariana, y seguridad, sobre todo en Oriente Medio. Y este tipo de predicciones se realizan con el modelo que he mencionado anteriormente, el modelo en el que la química está acoplada online con la meteorología, el NMMB BSC CTM. En cuanto a clima, trabajamos con herramientas ligeramente distintas. Formamos parte de un consorcio que desarrolla un modelo que se llama Easy Earth, es el modelo comunitario europeo, sería el equivalente del CCSM que desarrolla NCAR en los Estados Unidos. Es como suele ocurrir en Europa, no es público, mientras que CCSM sí que lo es, pero si el país es un Estado miembro de Europa, las instituciones tienen la posibilidad de unirse al consorcio. Este modelo es un modelo que tiene una componente atmosférica, una componente oceánica, es un modelo de océano que es muy común, es el modelo también comunitario europeo, se llama NEMO, y un módulo de hielo marino y otro de suelo y vegetación. Y en nuestro caso en particular utilizamos ese modelo global que simula el clima a escala global para todo el planeta, para abordar problemas, como dije antes, de predicción del clima, en particular para escalas subestacional, estacional y decadal. Subestacional consiste en intentar predecir cómo va a evolucionar el clima en las próximas semanas, hasta 2 meses en el futuro. Estacional son aquellos sistemas de predicción que intentan predecir qué va a ocurrir en los próximos meses. En particular, son los sistemas que intentan predecir cuál va a ser la evolución del Niño, entre muchas otras cosas. Y decadal es un tipo de predicción relativamente reciente que intenta ver cuál es la evolución, intenta estimar cuál es la evolución del cambio climático a escalas temporales muy cercanas, como máximo hasta 30 años. Pero son las escalas temporales a las cuales nosotros somos sensibles, sobre todo en lo relativo a la temperatura. Estos problemas implican tener una buena estimación de las condiciones iniciales del sistema a escala global y también una buena estimación de cuál va a ser la evolución de los forzamientos externos,
la evolución de los gases de efecto invernadero de origen antropogénico, pero también la evolución de aerosoles naturales, como puede ser el aerosol volcánico. Y utilizar esta información, el modelo, las condiciones iniciales, los forzamientos, para realizar simulaciones, predicciones, experimentos de predicción climática en cualquiera de estas escalas temporales. Problemas como los que nos interesan vienen, bueno, pues están ilustrados en esta transparencia. Esta transparencia muestra los máximos de temperatura, los mínimos de temperatura para el año 2015. En rosa tenéis aquellas zonas del planeta que experimentaron un máximo de temperatura con respecto a los últimos 37 años en el año 2015. Sabéis que el año 2015, en temperatura media global, se registró el máximo en la serie que se registra desde aproximadamente 1870, y este máximo se ha publicitado mucho, en particular utilizando la serie creo que es de NASA, la anomalía con respecto a valores preindustriales es de 1 grado, cosa que nos deja a mitad de camino con respecto al objetivo que se fijó en el COP de París, que fueron 2 grados. Pero es que además, a nivel regional, la situación es mucho más compleja. Y es lo que intentamos ilustrar en esta transparencia, en esta figura. Hay muchas zonas, como el centro de Europa, la península ibérica, el sur de México, Baja California, en las que se registró que este año el año 2015 fue el más caluroso de los últimos 37. También hubo zonas en el planeta, como por ejemplo en la zona subpolar del Atlántico Norte, en la que la temperatura fue la más baja de los últimos 37 años. El cambio climático tiene es un problema mucho más complejo que lo que nos enseña la temperatura media global. Y tiene una estructura espacial bastante compleja que se puede explicar si tenemos en cuenta no solo el cambio climático de origen antropogénico, sino también la variabilidad natural del clima. Son ese tipo de fenómenos, porque, por ejemplo, tenemos en Europa un aumento de las temperaturas en años como el año 2015, los que nos interesan y los que intentamos predecir con este tipo de experimentos. Los experimentos de predicción del clima, aunque son experimentos de predicción en los cuales queremos realizar una predicción para el futuro, requieren también la realización de predicciones para todos los años anteriores para los cuales tenemos condiciones iniciales. La razón por la que realizamos también predicciones hacia el pasado, en el pasado, que denominamos hindcasts, es básicamente porque necesitamos calibrar el sistema. Sabemos que el sistema tiene errores sistemáticos muy importantes y necesitamos esos hindcasts para poder calibrar las predicciones, para poder corregir el error sistemático en las predicciones que realizamos hacia el futuro, y también para estimar la calidad de esas predicciones de la misma manera que se estima la calidad de las predicciones meteorológicas. Además, realizamos los experimentos utilizando el método de predicción por conjuntos. Normalmente esos conjuntos son de un tamaño mínimo de 10, con lo cual tenemos que cada cierto tiempo inicializamos el modelo con perturbaciones bastante pequeñas en las condiciones iniciales para generar el conjunto, utilizando lo que sabemos realmente del modelo del sistema climático, que es no lineal y que es muy sensible a las pequeñas perturbaciones en las condiciones iniciales. Y todo el experimento conjunto implica que no solo tenemos que tener en cuenta el coste computacional de la predicción que realizamos, por ejemplo, para el año 2016, o si la comenzamos ahora para el año 2017, sino que tenemos que tener en cuenta el coste asociado a los hindcasts para los últimos 30, 40 o 50 años. Cuando lo ponemos todo junto, y en el caso más extremo, en el caso de la predicción decadal, en la cual en el caso de CMIP6 se van a realizar simulaciones de 10 años en el futuro con conjuntos de al menos 10 miembros y comenzando como mínimo en el año 1960,
nos encontramos con que un solo experimento requerirá 5.500 años de simulación con el modelo acoplado. Hablaré un poco más sobre este tipo sobre los problemas asociados a este tipo de experimentos. El tipo de información que extraemos de estas simulaciones, de las simulaciones en particular, en este caso de las simulaciones de predicción estacional, y este es un ejemplo de un experimento que realizamos con Easy Earth, es poder responder a problemas como, por ejemplo, cuál es la predecibilidad que tenemos, el skill que tenemos para predecir, por ejemplo, los extremos de temperatura para la próxima estación en zonas en las que las temperaturas están aumentando, como Europa y el norte de África, y sobre todo intentar entender cuáles son los procesos responsables para el skill positivo cuando encontramos ese skill positivo, ¿de acuerdo? Y en el caso de este tipo de problema, lo que intentamos hacer fue no trabajar solo con medias mensuales o medias estacionales de nuestras predicciones, que es relativamente sencillo, sino trabajar con datos diarios o con datos 6 horarios de todos los miembros, de todos los años y de todos los meses en los cuales realizamos la predicción. Este tipo de problema implica empezar a trabajar con ficheros que pueden tener fácil entre 20 y 50 gigabytes cada uno de ellos, con lo cual, si queremos obtener una respuesta en un tiempo razonable y sin necesidad de tener una máquina para hacer el procesado que tenga, por ejemplo, 1 terabyte de RAM de memoria, lo que necesitamos es empezar a pensar cómo podemos hacer eso mucho más rápido y de una manera más eficaz. Tradicionalmente, este tipo de análisis se realizan offline. Yo realizo mi simulación, archivo mis datos. Si, por ejemplo, estoy interesado en los experimentos de SIMIP5, voy al repositorio, a ESGF, y me bajo todos los datos, cosa en la que se tarda un montón de tiempo, y empiezo a utilizar cualquier máquina que tenga disponible para obtener una respuesta. Existen formas de abordar este problema que requieren un poco de esfuerzo inicial, pero que nos permiten ahorrar, por lo menos en 2 órdenes de magnitud, el espacio que necesitamos para almacenar el resultado de nuestros experimentos. Y consiste en realizar estos análisis online mientras el experimento está corriendo en la máquina, estar seguro de que nuestros análisis de diagnóstico son paralelizables y pueden correr en el mismo nodo en el que se está realizando la simulación, de manera que el análisis y la simulación se ejecutan en paralelo. Otro tipo de problemas que abordamos son problemas de atribución. No solo de atribución de anomalías climáticas observadas, como por ejemplo en este caso el máximo de cobertura de hielo marino en el Antártico en el año 2014, sino otro tipo de fenómenos, como pueden ser la reducción de hielo en el Ártico. Y abordamos este problema no solo considerando que estos fenómenos, estas anomalías se producen debido a fenómenos de origen antropogénico, sino nos preguntamos también cuál es el papel de la variabilidad natural en la generación de este tipo de situaciones. En este caso particular, en el caso del año 2014, no pudimos atribuir el máximo de hielo ártico en el Antártico en el año 2014 a un origen antropogénico, sino que la única fuente a la que pudimos atribuir de manera robusta esta anomalía fue a un cambio de los patrones de circulación atmosférica alrededor de la Antártida, aparte de un precondicionamiento de la capa superficial del océano, sobre todo debido al transporte de agua dulce desde el continente. Este tipo de problemas son los que abordamos con este modelo global Easy Earth del que hablaba antes. Este modelo lo ejecutamos en su versión, en su configuración estándar, que tiene aproximadamente 100 kilómetros de resolución, pero ahora hemos comenzado a trabajar con una nueva configuración de un poco de mayor resolución, que utilizamos ya de manera regular, que es 25 veces
más costosa en términos de computación, pero que tiene una resolución de 25 kilómetros a escala global y presenta algunas ventajas a nivel de skill y de reproducibilidad del clima observado. Estamos ahora trabajando en una configuración nueva que consiste en un nuevo módulo atmosférico que estamos desarrollando en colaboración con el Centro Europeo de Predicción a medio plazo y que estamos acoplando a una configuración de NEMO global a 8 kilómetros, lo cual nos permitirá tener un modelo global para realizar simulaciones y predicciones de aproximadamente 10 kilómetros a escala global. Y solamente antes de pasar a aspectos más relacionados con los retos en términos de computación y análisis de datos, quería de nuevo incidir en este problema de predicción de caudal que he mencionado anteriormente. El experimento básico de predicción de caudal, y no es el único, que se ha diseñado para CMIP6, como he dicho antes, requiere 5.500 años de simulación de modelo acoplado global, lo cual, reduciendo al máximo las variables que se guardan, requiere 1,4 petabytes de datos, de espacio para almacenar esos datos, y esta cifra es bastante más interesante. Requiere 200 millones de horas para poder realizar toda la simulación. 200 millones de horas es, para que os hagáis una idea, una tercera parte de todas las horas que nuestro supercomputador es capaz de producir. Con lo cual tenemos que tener una buena razón para poder justificar que nos dejen la máquina para hacer esto. Todavía no lo hemos encontrado, pero estamos en ello. El grupo de ciencia, de la aplicación de ciencias computacionales a los problemas medioambientales, es el grupo que nos permite abordar este tipo de problemas. ¿Cómo justificar el uso de 200 millones de horas sin que nos acusen de desperdiciar ese recurso? Este grupo está organizado en varios equipos. Hay un equipo que se dedica a la eficiencia de los códigos, toman los códigos tanto de calidad del aire como de clima y continuamente están realizando experimentos para acelerar ese código, utilizando el hardware que está disponible no solo en nuestro superordenador, sino en otras máquinas, tanto en Estados Unidos como en Europa. Hay un grupo que se dedica a desarrollar el entorno en el cual esos modelos se desarrollan y un aspecto muy importante es el desarrollo de herramientas de workflow. Cuando estamos hablando de realizar experimentos, por ejemplo, de predicción de la calidad del aire todos los días a una misma hora y teniendo la seguridad de que hay redundancia en el sistema, el factor humano es muy peligroso y hay que intentar eliminarlo lo más posible. La única forma de poder realizar este tipo de tareas es automatizando el proceso y asegurándonos de que hay un workflow bien definido y una serie de dependencias entre las tareas que se desencadenan de manera automática. Evidentemente siempre necesitamos el factor humano para poder diseñar ese workflow, pero en nuestro caso en particular intentamos tener el menor número de intervenciones posibles a la hora de ejecutar un experimento. De manera que eso no solo nos permite realizar experimentos más rápido y de una manera más segura, sino también que un doctorando sea capaz de lanzar un experimento sin tener que sufrir en la traumática experiencia de compilar con Intel 15 en lugar de con Intel 14 cuando los punteros estaban diseñados para Intel 12. Ese tipo de experiencias que yo no se las deseo a ningún doctorando y recomiendo a aquellos que tengan que experimentarlas que convenzan a sus jefes de que este tipo de inversión realmente tiene un retorno y ese retorno significa paz de espíritu y más tiempo para poder publicar. Es una inversión que no requiere tanto tiempo, pero sí requiere una colaboración con ingenieros de software, con gente que normalmente no están en nuestro entorno, no están en las facultades de física, no están en las facultades de ciencias tradicionales. Y requieren realmente trabajar con ellos codo con codo, intentar encontrar una manera de comunicar que sea común.
Existe otro grupo que se dedica al desarrollo de diagnósticos y abordar problemas como, por ejemplo, cómo realizar esos diagnósticos online en el nodo en el que está corriendo una parte, un dominio del experimento que se realiza con el modelo global, por ejemplo. Y en el archivado de datos utilizando el mayor nivel de compresión que seamos capaces de obtener y de aceptar. Pero creo que quiero insistir en este aspecto. En nuestro caso, y creo que lo mencioné al principio de la charla, tenemos la suerte en el BSC de tener equipos multidisciplinares en el que hay desde un ingeniero de software o incluso una persona que desarrolla procesadores en la misma zona de trabajo en la que está, por ejemplo, un físico que desarrolla una parametrización del modelo de clima o un comunicador que se dedica a intentar traducir todo lo que hacemos en folletos que se puedan distribuir en el dominio público. Esta comunicación es posible únicamente cuando la gente se conoce y puede trabajar y puede hablar el mismo lenguaje. Y ese lenguaje lleva tiempo desarrollarlo, pero requiere un espíritu colaborativo y sobre todo requiere buena voluntad, que no dudo que la tengáis, pero normalmente la consideramos algo gratuito y es mucho más difícil de lo que pensamos ponerla en práctica. Además, el hecho de trabajar en la eficiencia de los códigos para nosotros conlleva una responsabilidad. Cuando he mencionado antes la cifra de 200 millones de horas, esos 200 millones de horas se traducen en dos cosas: en dinero, en el coste que conlleva la depreciación de la máquina, y en energía, que en el fondo, salvo en contadas excepciones en las que la energía que se proporciona a un ordenador sea energía verde, es en el fondo emisiones. Con lo cual, intentar hacer que nuestro modelo corra más rápido con menos recursos es una forma de compromiso con el medio ambiente. Este tipo de trabajo lo realizamos probando cuál es la capacidad que tenemos no solo de realizar experimentos en una máquina como Mare Nostrum 3, el superordenador que tenemos, que utiliza procesadores típicos Intel con interconexiones también tradicionales, y comparamos cuál es la capacidad que tenemos de realizar cálculo en esa máquina con máquinas menos tradicionales y más difíciles de usar, como en este caso Mont Blanc, que es un prototipo de máquina que se ha desarrollado en el BSC y que utiliza procesadores ARM. Son procesadores como los que tenemos en los móviles, son los mismos, lo que pasa es que para que sean más baratos, pues son antiguos. La ventaja de esos procesadores es que están hechos con poca memoria y con una frecuencia baja, pero son procesadores que consumen poca energía, con lo cual, si utilizamos una máquina de este tipo de una manera razonable, cosa que no es obvia, podemos obtener un ahorro de por lo menos un factor 10 en el consumo de energía. Por supuesto, todo esto no es gratis y, por supuesto, una de nuestras responsabilidades es comunicar el beneficio de este tipo de inversión en investigación a la sociedad. Queremos hacer investigación en calidad del aire, queremos hacer investigación en la reducción o la adaptación al cambio climático, pero lo queremos hacer con sentido. Queremos tener en cuenta cuál es el coste asociado a esa experimentación que estamos desarrollando. El equivalente a esto sería la filosofía que se está adoptando en biología en estos momentos para intentar reducir el número de tests con animales que se realizan. El modelo de océano que utilizamos es un modelo estándar, se llama NEMO, como dije antes, está escrito en Fortran 90, utiliza un paradigma MPI, no tiene adaptación para OpenMP todavía, y tiene alrededor de 170.000 líneas de código. Es un modelo que evidentemente no vamos a reescribir ni hoy ni mañana, ni nosotros ni nadie en Europa. Con lo cual, la única posibilidad que tenemos es trabajar sobre el modelo e intentar hacer modificaciones que lo hagan más eficaz.
Este tipo de modificaciones las realizamos en el BSC, en nuestro departamento, primero llevando a cabo un análisis de performance, de la eficiencia de ese código. Y realizando ese análisis, utilizando unas herramientas que son relativamente estándar en el mundo de las ciencias de la computación, pudimos comprobar que solo el 20% del tiempo que el modelo estaba en el nodo se utilizaba realmente en cálculo. El resto del tiempo, gran parte de ello se dedicaba a las comunicaciones globales. Esas comunicaciones son más costosas cuanto mayor sea la resolución del modelo, porque cuanto mayor es la resolución, más nodos se utilizan para hacer la simulación. En particular, con la nueva configuración que utilizamos, la de 25 kilómetros, tenemos que esa configuración tiene 68 millones de puntos para resolver las ecuaciones. Y este tipo de experimento lo realizamos utilizando un mínimo de 150 nodos, con lo cual ya empezamos a tener una idea de cuál es el problema asociado a la comunicación. Es la latencia de comunicación entre los distintos nodos. Lo que hicimos fue analizar el código e intentar descubrir cuáles eran las partes del código que enlentecían las simulaciones porque realizaban comunicaciones que a nuestro juicio eran innecesarias. Identificando esas comunicaciones, vimos que podíamos hacer un empaquetamiento de algunos de los mensajes MPI que se realizaban. Vimos que algunos de los solvers que utiliza el modelo realizaban un chequeo de la convergencia de ese solver que era innecesariamente alto, y que reduciendo ese chequeo podíamos también reducir las comunicaciones. Hay que tener en cuenta que cada chequeo que se realiza para un solver, muchos de ellos requieren una comunicación global de resultado de todos los puntos a un único nodo, que es donde se realiza ese análisis. Y otro de los problemas fue el reordenado de las comunicaciones. Lo que intentamos fue hacer que las comunicaciones estuvieran lo más juntas posible dentro del código. Realizando este tipo de análisis y esas modificaciones en el código, algo que nos llevó aproximadamente un año, pudimos pasar el código de un coste asociado al código original. Aquí en vertical tenéis el número de cores que se utiliza para hacer una simulación, que implicaba un coste como el que tenéis aquí en este caso, y el ahorro asociado a cada una a las modificaciones que hicimos en el código aparecen en verde en las trazas asociadas al código optimizado. En una forma más sencilla de ver este ahorro, en particular para la configuración que utilizamos ahora, la de 25 kilómetros, lo que pudimos ver es que había un ahorro desde la versión original, que es esta curva de aquí abajo. Había una aceleración del código, de la simulación, de aproximadamente un 60%, simplemente trabajando en las comunicaciones del código. Existen muchas otras optimizaciones que se pueden realizar y que son beneficiosas, no solo porque podemos ahorrar tiempo de cálculo, sino porque además la respuesta de tu experimento la vas a tener mucho antes, porque la simulación va a estar menos tiempo en la máquina. No solo trabajamos en el código mismo, la mayoría de nuestros códigos son acoplados, tanto en calidad del aire como en clima, y uno de los problemas que tenemos también en el acoplamiento es que normalmente dos módulos que están acoplados utilizan rejillas diferentes. En particular, eso ocurre entre el océano y la atmósfera. El hecho de que las rejillas sean diferentes y, por ejemplo, la atmósfera tenga que leer las temperaturas de la superficie del mar, del océano, requiere una interpolación cada vez que la atmósfera necesita leer el resultado de la simulación del módulo del océano. Esa interpolación, de nuevo, requiere comunicación y requiere que esa interpolación sea lo más eficaz posible, siempre teniendo en cuenta que necesitamos
una conservación, por lo menos, de la masa y de la energía en cada una de esas comunicaciones. Las temperaturas no necesitan conservarse, pero las variables extensivas sí necesitan conservarse en esa comunicación. Trabajando en el acoplador entre la atmósfera y el océano, de nuevo pudimos encontrar un ahorro en el modelo Easy Earth, en el modelo de clima, de un 40%, simplemente racionalizando esas comunicaciones que tenían lugar entre la atmósfera y el océano a través del Kepler. Quería incidir, teniendo en cuenta que ya el tiempo se está pasando, en la importancia de los workflows. Este diagrama representa un experimento de asimilación de datos utilizando el Ensemble Kalman Filter para obtener condiciones iniciales de los aerosoles en el modelo NMBB BSC-CTM. El Ensemble Kalman Filter es un método de asimilación de datos que, como dice su nombre, utiliza la aproximación, la aproximación por conjuntos. Con lo cual, cada ciclo de asimilación tiene una serie de simulaciones, en nuestro caso son aproximadamente entre 10 y 30, que se realizan de manera paralela y que comunican cada vez que terminan el ciclo el ciclo de simulación para poder reescalar las perturbaciones que se generan. Y cada una de esas simulaciones las tenéis aquí. Tenéis de nuevo, al final de cada simulación, una convergencia de las tareas, de la información de cada una de esas tareas para realizar el escalado de las perturbaciones. De nuevo, una simulación, un reescalado, simulación, reescalado y así sucesivamente. Cuando tenemos este tipo de perfil de experimento, y no es el más complejo que tenemos, pero es el único que nos cabía en la transparencia, lo que nos encontramos es que cualquier intervención manual en este tipo de experimento está abocado a la generación de errores que se van a multiplicar. El hecho de tener un workflow, y en nuestro caso utilizamos una herramienta interna que hemos generado y que está disponible en PyPy y en GitHub, y que se llama AutoSubmit, el investigador lo único que necesita es definir el experimento en un fichero de configuración. Y el Workflow Manager se encargará no solo de lanzar el experimento en la máquina HPC que el investigador elija, sino en hacer una monitorización continua de las tareas que se van realizando, de lanzar aquellas cuyas dependencias se hayan cumplido y de relanzar aquellas que hayan fallado simplemente porque haya un problema de comunicación o haya un problema con un nodo. De nuevo, es quizá una de las inversiones más rentables que hemos realizado dentro del departamento. Creo que pasaré directamente a las conclusiones, pero antes de ir a las conclusiones quería lanzar un mensaje relacionado con el grupo de servicios. Este diagrama se elaboró en un proyecto europeo en el que participamos, el proyecto Uporias. Es un proyecto de servicios climáticos, de desarrollo de servicios climáticos. Y una de las conclusiones y el eje central de este proyecto es el concepto de que los datos no son la información. Y los usuarios lo que quieren es información, no quieren datos. ¿Cómo pasar de lo que nosotros típicamente, tradicionalmente hemos hecho, que es pasar los datos a los usuarios, a realmente pasarles la información que necesitan, requiere unos intermediarios que tradicionalmente no hemos tenido en nuestro entorno, en los centros en los que hemos estado trabajando. De la misma manera que los ingenieros de software se benefician de trabajar en la misma zona en la que trabajan los modelizadores y los investigadores del clima, de la calidad del aire, estos investigadores se benefician también de trabajar con comunicadores, con sociólogos, psicólogos, expertos en marketing, no para vender lo que hacemos, sino para poder comunicar a la sociedad lo que estamos haciendo y realmente demostrarles algo de lo que estamos convencidos, de que lo que hacemos es útil, de que sirve para algo y de que merece la pena financiarse. Porque si no lo hacemos, el financiador se dedicará a otra cosa. Y hay cosas mucho más importantes quizá para financiar que la investigación, si no lo defendemos.
El grupo de servicios, como decía antes, se dedica a la transmisión, a la transferencia de tecnología del trabajo que hacemos. Se encarga, por ejemplo, de todo lo que es la transferencia del conocimiento que tenemos en calidad del aire, del conocimiento que tenemos y del trabajo que realizamos con las empresas de energía eólica en Europa y en Norteamérica, para la utilización de las predicciones climáticas, en particular de las predicciones estacionales. Hemos creado también un portal en el que recopilamos toda la información sobre las predicciones estacionales de ciclones tropicales. De nuevo, es una aventura que hemos emprendido con una empresa, es una empresa reaseguradora, Excel Catlin, y que realizamos en colaboración con Colorado State, y trabajamos con la Comisión Europea en la aplicación de las predicciones estacionales en la predicción de cultivos, sobre todo para la parte de seguridad alimentaria en Europa. Es la última transparencia. Gracias por vuestra paciencia para por haber llegado hasta aquí sin haberos dormido. Lo que sí quería decir, y quizá lo he mencionado en la presentación, pero me parece que es importante recalcarlo. La investigación está cambiando, ya para nosotros ha cambiado en Europa, no tenemos elección, no hay vuelta atrás, no hay funcionariado, la gente joven no tiene una carrera investigadora como la gente que, como yo, empezaba hace 20, 25 años. La situación es completamente distinta y nos encontramos con un escenario en el que la investigación básica es una excepción y lo que nos encontramos es la investigación dirigida al usuario. Eso no quiere decir que no hay problemas básicos que tengamos que abordar, pero sí necesitamos asegurarnos de que el usuario, la persona que paga los impuestos, realmente sabe lo que estamos haciendo y por qué es importante. A lo mejor no es útil de manera a corto plazo, como puede ser, yo qué sé, la investigación en cosmología, pero es importante para el ser humano y es fundamental poder comunicar ese mensaje, y es responsabilidad de todos. La educación en la era del Open Data y el Open Knowledge es inevitable. Hay muchísimas oportunidades educativas y es algo que es inevitable, que tenemos que aprovechar. Nos encontramos con una gran heterogeneidad. El grupo de físicos que trabajaba solos en su laboratorio, me temo que ha acabado, y estamos abocados, y de nuevo hablo del panorama europeo, a trabajar en equipos multidisciplinares que no necesitan estar físicamente en el mismo sitio, pero sí que necesitan estar comunicados. E incluyo aspectos como las artes y las ciencias sociales. Necesitamos estándares. Cuando hablamos de heterogeneidad y de comunicación, necesitamos hablar el mismo lenguaje. Y estos estándares, hasta ahora quizá no se les había prestado la suficiente atención. Hay mucha gente trabajando en estándares y hay mucha gente que los está desarrollando, pero necesitamos ser conscientes de esos desarrollos colaborativos. La tecnología está cambiando y es algo impresionante. En el BSC tenemos la suerte de ver pasar nuevas generaciones de procesadores, nuevas arquitecturas, y tenemos la posibilidad de probarlas. Pero es también nuestra responsabilidad poder transmitir este conocimiento al resto de la comunidad que trabaja en problemas similares a los nuestros, en calidad del aire y en clima. Y aunque lo he puesto al final, no es menos importante. La industria, y en la industria incluyo el sector público y el sector privado, tiene una responsabilidad. Ya no podemos subsistir solamente con subvenciones del Estado, subvenciones públicas. De la misma manera que la industria tiene que invertir dinero en la investigación, tenemos la responsabilidad de ir hacia la industria y de ser capaces de explicarles qué parte de nuestra investigación puede ser útil para ellos. Y trabajar con ellos en el desarrollo de esa tecnología que puede utilizar la industria y hacerla rentable, ya sea desde el punto de vista social o desde el punto de vista económico. Y bueno, acabaré aquí. Gracias.